Aleluya, que el Señor le bendiga, hermano. Bienvenido a esta nueva transmisión. Esperando que usted esté ahí en su casa compartiendo con su familia en esta santa cena que el Señor nos ha permitido poder llevar a cabo. Su palabra dice que Él nos sirve mesa en presencia de nuestros angustiadores. Y no importa lo que usted y yo estemos pasando, el Señor hoy está sirviendo mesa para que podamos gozarnos en Él y poder esperarle con gozo, con toda la fortaleza que Él envía, que es su palabra. Le invito a que levantemos una oración, que el Señor venga con poder sobre nosotros, que descienda, que inunde este lugar, como en el aposento alto descendió sobre aquellos, que su Espíritu Santo hoy se derrame sobre nosotros y podamos ser vasos útiles para poder así hacer su voluntad. Padre que estás en gloria, Señor, aquí estamos dándote gracias, reconociendo, Señor, tu poder, reconociendo tu majestad, reconociendo que tú eres un Dios todopoderoso, declarando, Señor, que nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, hoy viene, Señor, derramándose en alabanza, en adoración delante de ti, pues tú eres nuestro Dios todopoderoso, eres quien va delante de nosotros, Señor, dando derrota, Señor, a nuestros enemigos y dando victoria a nosotros, pues tú eres un Dios fiel y sus promesas son irrefutables, son para siempre. Creemos en tu palabra, creemos en tu venida y te esperamos, Cristo Jesús. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, hoy clamamos, ven, ven, Padre. Aleluya. Desciende con poder, Señor. Poderoso. No hay nadie como tú, Rey. Alábale. Fuerza y poder, su espada sacó, en el mar él hundió al que me esclavizó, con su brazo extendido al enemigo derrotó. No hay más que pelear, vamos a celebrar, este es tiempo de paz y de regocijar, la batalla él peleó, ahora es tiempo de celebrar por su victoria. Cuando abrí mis ojos todo el que me acosó, ninguno estaba, solo mi Señor, siendo yo culpable, por su gracia Él me perdonó. Y anulando el acta, la clavó en la cruz, destocó principados y todo.
la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Que tuviste, oh mar, que huiste, tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Que tuviste, oh mar, que huiste, tú, oh Jordán, que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y él convirtió la peña en estanque de agua, de agua, de agua viva. Él convirtió la peña en estanque de agua, de agua, de agua viva. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios. Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios. Ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios. Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios. Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. ¡Aleluya! ¡Poderoso! ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús hay libertad para el que cree. ¡Poderoso! ¡Bendito! Me liberó tu poder, me liberó tu poder, y me liberó tu poder. Yo soy libre, y me liberó tu poder, me liberó tu poder, y me liberó tu poder, y yo soy libre. ¡Aleluya! ¡Hey, hey, hey!
porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. ¡Aleluya! No hay temor, Señor, eres nuestra esperanza. ¡Hey, hey, hey! Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Aleluya! Alabamos tu santo nombre, Señor. ¿Y quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Para exaltarte, Señor. ¡Hey! Aleluya, al Señor exaltaré. Aleluya, ante Él yo danzaré. Aleluya, al Señor exaltaré. Aleluya, ante Él yo danzaré. Aleluya, al Señor exaltaré. Decláralo. Aleluya, ante Él yo danzaré. Aleluya, al Señor exaltaré. Aleluya, ante Él yo danzaré. Poderoso Señor, declaramos que tú eres Rey. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz.
anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. ¡Aleluya! Bendito. Ante tu presencia, Santo Dios. Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón, hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón. Y de su vino hemos probado y con su vino nos hemos embriagado. Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón. Hay alegría en el corazón. Y de su vino hemos probado y con su vino nos hemos embriagado. Y vino nuevo, hay en la casa hoy. 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 Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón, hay alegría en la casa hoy, Hay alegría en el corazón. De su vino hemos probado y con su vino nos hemos embriagado. Y de su vino hemos probado y con su vino nos hemos embriagado. Y de su vino hemos probado y con su vino nos hemos embriagado. Aleluya. Embriáganos de tu vino, Señor Santo. Oh, bendito. Embriáganos de tu vino, Señor. Ese vino que es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro gozo. Eres el Dios todopoderoso, el Dios de Isaac. Ese que va delante de su pueblo, siendo siempre Dios victorioso. Y hoy venimos, Señor, para adorar tu santo nombre. Nos reunimos para decir que estamos aquí, Señor. Estamos aquí adorando tu nombre, Señor.
existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos. Permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón y escuchar latir tu corazón y escuchar
pueden contenerte, nada ni nadie. ni el espacio sostenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás.
Y cada día que nuestro amor, así como el tuyo se renueva, nuestro amor se renueve para ti, Señor. Oh, Santo, Santo, decláralo con todo tu corazón. Los cielos no pueden contenerte, Puede contenerte, Rey. Y el espacio sostenerte. Señor, eres grande. Eres grande y por todas las edades lo serás. Los cielos no pueden contenerte, el espacio sostenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande y por todas las edades lo serás. Por siempre, para siempre eres grande, Señor. De la eternidad hasta la eternidad. Gracias te damos. Bendiciones, mis amados hermanos. En esta hermosa hora queremos agradecerle al Señor por darnos este privilegio hermoso, precioso, en el que podemos decir que si no hubiera sido por su muerte, por su sacrificio, muerte, por su resurrección, y estamos esperando esa venida gloriosa, pues no estaríamos acá en esta hora, pero gracias al Señor por su amor, misericordia y bondad. Yo quisiera en esta hora, en primer lugar, darle la bienvenida a nuestra octava transmisión. Bueno, desde ayer sábado pues hemos estado desde temprano. Ayer tuvimos 4 y ya hoy pues otras 4, entonces ya tenemos 8 santas cenas que han sido de mucha bendición, lo cual pues nos ha ministrado de una manera gloriosa, y anhelamos, deseamos que cada día el Señor nos vaya limpiando, nos vaya agarrando de una manera pues en la que podamos ser trasladados a una dimensión de varón perfecto, a la más que vencedores, que es lo que constantemente pues sabemos por la palabra del Señor, que es necesario llegar a esa dimensión. Entonces en esta hora me gustaría hacer una oración al Señor y decirle en el nombre de Jesús que nos dé esa palabra ministerial pentagonal. Oramos. Padre, gracias por su misericordia, gracias por su amor tan grande, gracias por este privilegio precioso, Señor, en el que podemos decir que usted, Señor, ha tenido misericordia de nosotros y su gracia se ha manifestado en una manera maravillosa. Señor, hemos venido en esta hora, Señor, para presentarnos con un corazón dispuesto, reconociendo, Señor, que le fallamos, reconociendo, Señor, que solamente a través de su sangre podemos ser limpios, podemos ser lavados, podemos ser aceptos delante de usted por la sangre de nuestro amado Jesucristo. Señor, le damos gracias, Padre bendito, y le rogamos que nos dé una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, con la cual, Señor, hoy podamos seguir siendo perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. En el nombre de Jesús le damos la gloria y le damos la honra, Señor. Bendiga a su pueblo, bendiga a su amada, y que hoy su sangre, Señor, nos redima
y nos levante para gloria suya, Señor, y nos habilite para poder levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Me gustaría platicar algo maravilloso que he estado, de alguna manera, pues he estado viendo, pero que también hace un mes yo estuve platicando acerca del sacrificio perfecto. Y es que no de todos los sacrificios que se pudieron haber hecho en el tiempo antiguo o en el antiguo pacto, nunca esos sacrificios pues fueron de alguna manera perfectos y no tenían la capacidad de perdonar el pecado de todos aquellos que se acercaban. Y entonces hubo una necesidad de que viniera el Señor Jesucristo, que sí venía en una dimensión de perfección, pero que una de las cosas que puedo ver es que el Señor venía de alguna manera ministrando al pueblo de Israel, ministrando a todo aquel que un día se iba a acercar a su presencia de diferentes maneras. Por eso es que en Hebreos nosotros encontramos en el capítulo 1 en donde la Biblia dice que Dios nos ha venido hablando de diferentes maneras, en diferentes tiempos y con diferentes personas, y que en este tiempo final el Señor nos está hablando a través de su Hijo amado. Entonces, una de las cosas que yo estaba viendo de alguna manera es cómo el Señor Jesús vino a una dimensión en la que nosotros podemos ver que se entregó totalmente en su voluntad, porque era voluntario, tiene que ser voluntario. Y yo, una de las cosas que me llaman la atención es cómo el amado venía de alguna manera de faceta en faceta para poder entregarse, pero en una dimensión agradable al Padre, porque tiene que ser una ofrenda agradable, tenía que ser una ofrenda agradable, porque llegó un momento en que Israel empezó a traer ofrendas, pero unas ofrendas que dice la Biblia que traían lo cojo delante del altar del Señor, y el Señor ya llegó un momento que ya estaba enfadado. Entonces yo lo que puedo ver acá es a un Jesús perfecto, que aunque estaba en su humanidad, Él se presentó como un sacrificio perfecto. Pero lo que me llama la atención es la manera en la que el Padre venía trayendo esta dimensión y cómo trajo una ley para poder señalarle al hombre el pecado. Es necesario que muchas veces se le pueda señalar a la humanidad el pecado, porque lamentablemente nosotros los humanos, aunque estemos cometiendo errores, no lo reconocemos, y eso es un ancestro, porque vemos que Adán le echó la culpa al Señor, Eva le echó la culpa a la serpiente, entonces nadie se hizo cargo hasta que vino nuestro amado Jesús, tomó nuestras cargas, tomó nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra rebelión, todo lo que pudiéramos mencionar, y entonces Él se hizo responsable, y entonces lo trajo en sus hombros y pudo entregar su vida de una manera gloriosa, en la que nosotros sabemos que por esa ofrenda y por esa actitud gloriosa, voluntaria, es que nosotros tenemos la vida hoy y podemos gozar no solo de una mesa, sino de muchas. Cuantas veces nosotros querramos, dice la Biblia, podemos hacerlo. Entonces, en el nombre del Señor, yo quiero de alguna manera darle seguimiento a este tema tan glorioso, tan precioso, que de alguna manera, hermano, viene para poder refrescar nuestra memoria, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, y poder redimirlo, porque verdaderamente a veces, como diría el salmista David, a veces se nos olvida, de tal manera que David decía: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de todo lo que Jehová ha hecho. Entonces, cuando yo veo en la palabra del Señor que nuestra alma es susceptible a olvidar lo que el Señor ha hecho, entonces me doy cuenta que es importante volver a retroalimentar nuestras vidas. En el nombre del Señor, hoy anhelamos que aún de los pecados que nos son ocultos, el Padre, a través de su Hijo, a través de su sangre, podamos ser perdonados y redimidos. Entonces, una de las cosas que yo quisiera platicar hoy es acerca de cómo vino la ley, y el propósito de la ley era que nosotros se nos pudiera señalar el pecado. Claro que cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos a un David
que llega un momento en el que él dice: si yo no me recuerdo o yo no puedo discernir algún pecado oculto en mí, aún de ese pecado te pido que me perdones. Entonces, esa es una de las actitudes agradables de las que el Padre anhela de nosotros, que podamos reconocer nuestra condición, y para eso es la mesa, para que nosotros podamos juzgarnos a nosotros mismos y poder venir delante del Señor, delante del Padre, así como Jesús vino delante del Padre y reconoció que él era el que había cometido la iniquidad, que él había cometido el pecado, aunque nosotros sabemos que no pecó. Él es santo. Entonces, volviendo otra vez al punto, me gustaría leer un verso o dos versos que están en Hebreos capítulo 7, versículo 11. Ahora bien, dice, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designados según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Entonces aquí la ley no salvaba a nadie, la ley solamente le acusaba, la ley solamente venía y le decía que estaba en pecado, pero no había redención, pero no había perdón. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, la salvación no viene por la ley, sino la salvación viene por la muerte, el sacrificio de nuestro amado Jesús. Entonces, la salvación viene solamente de Jesús, nadie más, porque fue el único que pudo presentarse como un sacrificio perfecto, agradable al Padre, agradable al Señor. Y yo lo que puedo decir es que el Señor es misericordioso, es bondadoso, maravilloso. Entonces, pero volviendo otra vez al punto, estábamos viendo acá que estaba el sacerdocio levítico, que fue de parte, que vino según el orden de ley. Pero cuando nosotros vemos el orden del sacerdocio de Jesús, viene de un orden de Melquisedec. Yo creo que nos recordamos bien cuando la palabra del Señor nos habla acerca de cómo Abraham venía de rescatar a su sobrino Lot. Y cuando él venía de rescatar a su sobrino Lot, la Biblia dice que le salió al encuentro Melquisedec. Y Melquisedec es un sacerdote que no tiene principio ni fin, no tiene genealogía. Por lo tanto, él viene de parte de Dios, y puedo decirle así con toda convicción que Melquisedec, en ese momento presentado a Abraham, era Jesús, porque las salidas de Jesús son desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, cuando yo veo aquí la relación del sacerdocio de Aarón con la de Melquisedec, hay una gran diferencia. El de Aarón es un sacerdocio imperfecto, pero el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto según el orden de Melquisedec. Miremos un versículo acá. Me gustaría presentarle, quiero que veamos hoy el sacerdocio perfecto. De eso vamos a hablar, porque como le decía hace un momento, anteriormente yo le platiqué acerca del del sacrificio perfecto, pero ahora le voy a hablar del sacerdocio perfecto. Que el sacerdocio perfecto solamente puede venir de parte del Señor y no de parte de Aarón, porque de parte de Aarón ese sacerdocio era imperfecto. Entonces no podía ser perfecto a nadie. Incluso ellos presentaban una ofrenda por ellos mismos primero y luego por el pueblo. Mas cuando nosotros vemos al Señor Jesús, Él no necesita presentarse como para pedirle perdón al Padre, sino que Él es Dios, Él es santo. Entonces se necesitaba un sacrificio perfecto para poder traer redención. Y es por eso que nosotros participamos de la mesa. Es por eso que nosotros nos presentamos delante del Señor, para poder participar de esa mesa gloriosa que trae perfección. Una perfección que viene de Dios. Entonces aquí el sacrificio perfecto fue ofrecido por Jesús a Dios Padre, y Él vino a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Avancemos. Hebreos 10:1 dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen, que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. No podía la ley hacer perfecto a ninguno que se acercara al Señor. Entonces Jesús fue el único que fue conforme al agrado del Padre. Entonces aquí la ley solamente servía para decir, estás en pecado. Solo era para juzgar, para condenar, para alumbrarle a la persona y decirle, estás en pecado. Entonces aquí nosotros podemos ver a un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vuelvo a la carga, era alguien que tenía una vida indestructible, de tal manera que Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, en cambio, Aarón tuvo que morir y todos los sacerdotes anteriores tuvieron que morir. Jesús murió, pero resucitó. Y su muerte solo fue para ir y sustituirnos en todo lo que nosotros teníamos que enfrentar por haber pecado. Entonces, gracias al Señor por cuanto Él fue juramentado, la palabra es juramentado por el Padre. O sea, se dio un juramento que Él sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Vuelvo a la carga. El orden de Melquisedec es un sacerdocio indestructible. No puede ser destruido. No puede ser destruido. En cambio, los demás tenían la debilidad que morían. Tenían la debilidad que era imperfecto. Entonces, no tenía eficacia, era ineficaz. Y además de eso, no había como que no los juramentaban. En el caso de Jesús sí. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y suplicarle al Señor que venga sobre nosotros una revelación para que cuando participemos del pan y del vino podamos comprender el poder del cual nosotros estamos agarrados y de cómo al acercarnos y participar del pan y del vino participamos de la vida indestructible que tiene nuestro sumo sacerdote Jesús. Entonces Hebreos 5:10 dice, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:6 dice, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, ese fue el juramento del Padre. Primera Pedro 2:24 dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Verso 25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que Jesús, tal vez como hombre, aquí en la tierra, y tal vez muchos lo vieron como un hombre imperfecto, a tal punto que cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, la gente decía que nadie podía perdonar pecados, excepto Dios, y tenían razón. Pero lamentablemente no se dieron cuenta que Jesús traía un poder glorioso, un poder maravilloso, un poder como el que le dije hace un momento, nadie le quitaba la vida, nadie. La Biblia dice que Él tomó su vida y la puso para nosotros, y se entregó y luego la volvió a tomar, porque ese es el poder que Él tiene. Y ese es el poder que nos otorga a nosotros cuando venimos y creemos en ese sacrificio glorioso y participamos y nos juzgamos, pero participamos dignamente, o sea, nos confesamos. Entonces es ahí donde nosotros también tomamos una vida indestructible, porque ya no morimos, porque su sangre nos da vida, su muerte nos levanta a nosotros, nos da la vida. Entonces aquí cuando nosotros vemos la manera en la que el Señor se ofrendó a sí mismo en la cruz del Calvario, dice que la muerte de cruz es una muerte de maldición y trajo sobre nosotros una bendición, una perfección.
Es maravilloso, dice aquí Pedro, que fuimos sanados por sus llagas. Salmo 46 dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije: he aquí, vengo en el rollo del libro. Está escrito de mí. Verso 8. Me deleito en hacer tu voluntad. Oiga, qué maravilloso. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Eso fue lo que trataron de decir a Josué. Eso fue lo que le trataron de decir al joven en el Salmo 1. Y eso fue lo que le dijeron a Josué cuando le dijeron: no se aparte de ti este libro de la ley. Y ya en el corazón de Jesús ya venía la palabra. Él es la palabra, Él es el verbo que se hizo carne. Mire qué cardíaco, hermano. Entonces me llama la atención porque dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije: he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Entonces cuando yo veo aquí, esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que seamos justificados. La voluntad de Dios es que seamos sanados. La voluntad de Dios es que nosotros podamos ser redimidos. La voluntad de Dios es que seamos salvos. Aleluya, gloria a Dios. Pero que seamos salvos para siempre, que seamos sanados para siempre, que seamos redimidos para siempre, en ese sacerdocio perfecto que solamente Jesús lo puede llevar a cabo. Entonces fue algo maravilloso. La verdad que su muerte, su sacrificio, su crucifixión, su muerte, su resurrección fue para redención nuestra. Entonces Él cargó con el pecado en su cuerpo. Él aceptó todo lo que el mundo pudo haber cometido como pecado y tuvo que morir. Y la muerte significa separación de Dios. Este momento tan difícil de separación, donde la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Significa que si alguien peca, inmediatamente es separado y muere. No vuelve a ver al Señor. Eso lo dijo Jonás. Yo me recuerdo que Jonás dijo: apartado del Señor estoy. Y entonces empezó a orar estando en el infierno, en el mismo infierno. Pero la palabra del Señor dice que una de las señales que Jesús le dio a las multitudes fue cuando les dijo que la señal de Jonás les iba a mostrar. Así como Jonás estuvo 3 días en el fondo de la tierra o en la profundidad de la tierra, así iba a estar él. Entonces aquí cuando yo veo, hermano amado, su muerte lo llevó a ser separado de Dios. Ahora nosotros sabemos que si la paga del pecado es muerte, el Señor no pecó. Vuelvo al punto: el Señor no pecó. El Señor no pecó. Él es santo. Pero su sacrificio fue tan grande, fue tan maravilloso, y que decidió en algún momento ser separado del Señor. Fue una muerte espiritual. Y por eso es que Él exclamaba, y voy a ver el versículo. Miremos el versículo donde Él se siente desamparado, donde Él siente que ya no está con el Padre. Mateo 27:46. Y alrededor de la hora 9 Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? O sea, inmediatamente el Padre no lo volvió a ver, quitó la mirada de él. Y yo me recuerdo que la Biblia dice que cuando el Señor, cuando aquellos 2 personajes, se presentaron al Señor para dar sus ofrendas, dice que el Señor empezó a ver a los que estaban dando la ofrenda, en este caso a Abel y Caín, pero también el caso de los ricos y las viudas.
Dice que él inmediatamente empezó a ver quiénes daban y dice que los ricos daban de lo que les sobraba, pero la viuda dio todo lo que tenía. Entonces yo me imagino al Padre viendo cuando Jesús se está dando como ofrenda por el pecado, y la única manera de recibirlo, es de recibir esa ofrenda, era ver a Jesús hecho una ceniza, porque el holocausto o el cordero que se sacrificaba tenía que hacerse cenizas. Y cuando nosotros vemos el proceso por el que el Señor Jesús pasó y cómo nos sustituyó en todo eso, eso verdaderamente es glorioso, es hermoso, hermano, a veces de tanto que predicamos que no logramos llegar a la dimensión que deberíamos de llegar. Entonces, en el nombre del Señor, tenemos que aprovechar esta bendición. Tenemos que aprovechar toda la manera en la que Él, hermanos, se entregó y cómo la Biblia lo describe. Miremos un verso en Levítico, porque en Levítico capítulo 16, versículo 17, la Biblia dice: cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo. Esto era lo que yo le decía: por sí mismo, por los de su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo, de la sangre del macho cabrío, y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Verso 19: y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Entonces la sangre del cordero nos limpia de impurezas. Cristo como sumo sacerdote, o Jesús como sumo sacerdote, nosotros sabemos que Aarón entró a este templo humano, pero Jesús entró al cielo mismo, a la misma presencia del Padre. El templo de la tierra, que es una réplica, que es una copia, ahí entraba Aarón y el resto de los sacerdotes. Pero en el caso del Señor, Él se presentó delante de Dios. ¡Ja! ¡Qué cardíaco! Y dice la Biblia que se ofreció una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados de todo el mundo, y obtuvo y logró una redención eterna. Nosotros hemos sido redimidos eternamente. Avancemos, porque el tiempo, bueno, tenemos un buen tiempo, pero quiero avanzar. Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Oiga la ineficacia que había. Nunca pueden quitar los pecados, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Verso 13: esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Derrotó a todos. La Biblia dice que todo lo que estaba en contra nuestra, el Señor lo tomó y lo clavó en la cruz y pagó la deuda que nosotros teníamos. Le damos la gloria al Señor, le damos la honra a Él. La verdad que maravilloso, hermoso, es precioso de veras ponernos a pensar por un momento todo lo que nuestro amado Jesús hizo por nosotros. Hermano, vuelvo a la carga. Mire, definitivamente su sacrificio lo separó del, se desintegró, pues. Se lo voy a poner de esta manera: fue desintegrado. Su muerte física, hermano que me está escuchando ahí, su muerte física fue que se desintegró humanamente hablando. O sea que su espíritu se fue a un lado, su alma se fue a otro lado, su cuerpo, usted sabe, el espíritu vuelve a Dios, el alma se va
al sepulcro o al Seol y el cuerpo regresa al polvo. Esta situación, una desintegración de su ser integral. Y me gustaría leerle algunos versos que tengo acá. Entonces aquí nosotros sabemos que lo que él sufrió, hermano, fue tremendo. La verdad que sí fue tremendo. Yo cuando veo aquí, voy a ver estos versículos y quiero que me acompañe acá y lo podamos ver ahí, si usted ahí está en casita. Hermano, qué cardíaco. Cuando él se presentó y pasó por este proceso, él fue declarado culpable. Cuando a él se presentó, le dijeron, eres culpable. Y entonces vino sobre él un proceso de desintegración. Se desintegró su ser, su espíritu, alma y cuerpo. Le voy a leer aquí, porque le dije hace un momento que lo que él llevó fue el pecado de todo el mundo, no el pecado de Israel, no el pecado de la iglesia solamente, sino el pecado del mundo. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, por todo el mundo. Aun cuando el mundo hasta el día de hoy, una gran parte lo rechaza. Una gran parte del mundo lo que está haciendo es desvirtuando la palabra de Dios, olvidando los parámetros que Él estableció y promoviendo leyes inicuas, trayendo sobre los hombres una dimensión en la que se pueda casar hombre con hombre, mujer con mujer, y están violando las leyes de Dios. Pero la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario no fue en vano, sino que la sangre de Cristo es un testimonio de cómo Dios amó al mundo. Y nosotros estábamos dentro de ese mundo. La Biblia dice que nosotros andábamos en sombra de muerte. Mire qué cardíaco. Y una gran luz, dice, se manifestó a nosotros. Y entonces venimos a ser salvos. Quiero leerle aquí Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces vuelvo a la carga. ¿Qué dice ahí? El hombre muere una vez y viene el juicio. Cuando Jesús murió, vino el juicio. Y el juicio era culpable, salió culpable. Eclesiastés 12:7 dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Imagínense, aquí está el proceso. Aquí está la desintegración. Vuelvo a la carga. Entonces volverá, dice, el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Oseas 13:14 dice, los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Entonces, cardíaco, para él no hubo compasión, pero para nosotros sí. O sea, esto es lo glorioso, esto es lo maravilloso de poder venir a su mesa, de poder presentarnos delante de Él con aquel corazón dispuesto y con aquella fe de que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Avancemos. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Ansiosamente lo esperamos. Ansiosamente estamos esperando su venida, suplicando que nos extienda su cetro de misericordia. Hoy en esta Santa Cena número 8, porque estamos desde ayer sábado. Estamos desde el sábado. El sábado tuvimos 4, hoy otras 4, hoy domingo tenemos 4. Esta es la número 8. El 8 es reinicio. O sea que nos están reiniciando para volver nuevamente y reconocer la grandeza, su misericordia y su poder. La sentencia que le dieron al Señor fue la muerte. Y esta vez era una muerte de cruz, de maldición. Una muerte de la cual ya no se puede regresar. Si alguien muere ya no puede regresar. Me llama la atención porque si la muerte con la que él murió no era para regresar,
Entonces me recuerdo lo que la Biblia dice del rico, que el rico estando en el infierno, él quería regresar y hablar con sus hermanos, con sus 5 hermanos. Y entonces Abraham le dice, ya nadie puede regresar. Esta muerte es una muerte sin regreso. Si alguien muere y no puede regresar, si el único que pudo regresar fue Jesús. Y Jonás solamente era un mensaje encriptado en que el Señor Jesús le iba a pasar lo mismo. Y entonces cuando yo veo aquí la muerte que él le dieron, hermano, fue una muerte sin regreso. Y ya no podía regresar. Era la separación total de Dios. Eso significa muerte, separación total de Dios. No se puede ya estar con Dios. O sea que si le echamos un vistazo, Jesús no solamente murió y tuvo una separación con Dios el Padre, sino que incluso Jesús fue al lago de fuego. Y por eso vuelvo al punto, el Señor nos sustituyó a nosotros en todo. Fuimos sustituidos por el Señor en todo. Fue al lago de fuego con azufre. O sea, hermano, es como para venir delante del Señor y le dice, papito, gracias por ese sacrificio glorioso, por esa bendición, por esa grande oportunidad que me has dado y por haberme librado de todo esto. Yo hubiera muerto sin regreso, pero Él lo hizo por nosotros. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo Jesús fue lanzado, pero también tuvo poder para volver a regresar. Por eso vuelvo a la carga y vuelvo con lo que le dije hace un momento. Jesús dio su vida porque tenía el poder para ponerla y para volverla a tomar. La vida de Jesús o el sacerdocio de Jesús es la vida y el sacerdocio indestructible, más que el de Aarón. Era un sacerdocio que no tenía eficacia, no era eterno, mas este es eterno. Entonces nuestro amado Jesús, nuestro sumo sacerdote perfecto es Jesús. Él sí fue a la muerte, fue lanzado al lago con azufre, pero de ahí se levantó. Le damos la gloria al Señor. Maravilloso es el Señor. Es una bendición que nosotros podamos estar contando esta historia tan sangrienta, tan cardíaca, diría nuestro apóstol, pero que el Señor lo trajo, el Padre lo trajo de vuelta, y eso es maravilloso. El Espíritu Santo lo trajo de vuelta. Entonces yo me recuerdo la ceremonia que se hacía en el Antiguo Testamento de cómo se tomaban 2 machos cabríos, uno era sacrificado en el templo, pero otro se le depositaban los pecados, las iniquidades, las rebeliones de todo el pueblo de Israel y lo mandaban al desierto. Usted se recuerda de eso y lo voy a leer acá. Hace un momento creo que leí un poquito acerca de esto, de esta ceremonia, pero me gustaría volver a ver esto. Dice la palabra del Señor que Él llevó todas nuestras iniquidades, rebeliones de todo el mundo, y que por esa gracia y por esa voluntad de Él de poder tomar todas nuestras iniquidades y poder hacerse cargo de eso, en esa gracia nosotros ya fuimos justificados. Le voy a leer un verso que está aquí y dice el Salmo 88. Salmo 88, verso 10, lo voy a leer y dice de la siguiente manera: harás maravillas a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán. Verso 11, se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el lavadón. Se dará a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido. O sea, estas son preguntas. Verso 13, mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llegue a ti por la mañana. Entonces aquí la pregunta es, ¿será que se puede dar testimonio de todo esto? ¿Será que sí se puede hablar de la fidelidad del Señor? Porque ya dijimos que la muerte era sin regreso. O sea, la muerte por la que el Señor pasó era sin regreso y por la que pasan muchos. Y en este caso nosotros podemos ver que Jesús
también participó de esa muerte, pero como Él es Dios, pudo regresar y regresar con victoria para darnos la vida hoy. Como lo que le decía hace un momento, la palabra del Señor nos enseña que el sacerdocio y la vida del Señor es indestructible. Al participar nosotros del pan y del vino, de la misma manera, tenemos esa bendición que Él nos da, porque la Biblia dice que lo que cae sobre la cabeza baja por la barba hasta el borde de la vestidura. Entonces ahí estamos nosotros recibiendo esa bendición maravillosa. Entonces el sumo sacerdote que tenemos es una bendición poderosa. La ceremonia de la que yo le estaba platicando, que se le hacía, miremos aquí el versículo 5, capítulo 16, y tomarás de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces tomaban 2 machos cabríos, uno lo sacrificaban y el otro lo enviaban al desierto. Eran seleccionados y tenía que ser echado al desierto y morir fuera del campamento. Jesús murió fuera de la ciudad. Entonces cuando nosotros vemos la manera en la que lo inmolaban, fue la manera en la que Jesús fue inmolado por el pecado que nosotros habíamos cometido. Y entonces aquí es de venir delante del Señor y decirle: papito, gracias por ese sacrificio maravilloso que has hecho en la cruz del Calvario y por haber dado la oportunidad de que mi pecado fuera expiado por tu sangre, y que podamos venir y presentarnos limpios delante del Señor, no por nuestras propias fuerzas, sino por su sangre, por participar de su sangre, que podamos estar delante del Señor. Le voy a leer otro verso acá para ir casi finalizando, porque ya me queda poco tiempo. Y mire lo que dice el versículo 30 de Levítico 16, capítulo 16: porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Entonces aquí nos damos cuenta de la bendición, de la promesa que el Señor nos da a través de su sangre, que podamos ser limpios de todo pecado, limpios delante del Señor, que nos podamos presentar delante de Él, porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, cumplió con toda esta bendición que hoy nosotros tenemos. Su sacrificio fue un sacrificio perfecto, su sacerdocio es perfecto. Fue necesario que Él viniera para poder perfeccionar, porque los demás sacerdocios que hubieron y todos los machos cabríos y todos los sacrificios que se pudieron ofrecer en el pacto antiguo, ninguno podía llevarnos a una salvación eterna, ninguno podía redimirnos. Mas cuando Jesús vino, nos redimió. Fue necesario que Él viniera. Entonces aquí el Señor se ofreció como holocausto, como ofrenda. Fue quemado, lo que le decía hace un momento, fue lanzado al lago de fuego con azufre y ahí quedó hecho cenizas. Y de ahí, del lago de fuego con azufre, que es la muerte segunda, que ya lo habíamos visto en Apocalipsis, de ahí, de esa muerte total, el Señor lo levantó, se levantó, y la ira que había sobre aquellos que habíamos pecado inmediatamente fue aplacada. Eso fue lo que hizo que el Padre hoy nos recibiera, y por eso es que hoy estamos en la mesa. Entonces hoy, en el nombre del Señor, yo le vengo a decir a usted: presentémonos con un corazón dispuesto, con un anhelo, con un deseo a que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo puedan ser redimidos. Pero nosotros tenemos que venir en una dimensión como la que venía David, y David decía: Padre, o Señor, si hay un pecado oculto en mí, yo te pido aún por ese. Entonces, en el nombre del Señor, hoy vamos a participar. Mire, la Biblia dice, le voy a leer otros versos que tengo acá. Ezequiel 18:4 dice: he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Entonces aquí nosotros podemos ver cuál era la sentencia del pecado: muerte. ¿Qué es muerte? Separación, desintegración del ser integral. Se desintegra, el espíritu vuelve a Dios. En la desintegración, el espíritu vuelve a Dios, el alma va al Seol y el cuerpo va al polvo, porque del polvo fue tomado. Entonces aquí vemos que el que pecaba, ese moría. Esa es la razón por la cual nosotros hoy venimos delante del Señor, para no morir y no ser condenados con el mundo, sino que de alguna manera podamos ser redimidos
de todo lo que yo le mencioné, de la muerte segunda, del lago de fuego y azufre, por causa del pecado. Entonces, volviendo otra vez al punto, el Señor nos devolvió la vida, el Señor nos trajo en una dimensión. Le voy a leer acá Ezequiel, mire, Ezequiel 18:20 dice: y el alma que peque esa morirá, el hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Entonces, las maldades nuestras fueron sobre Jesús, y Jesús murió por los pecados nuestros, pero resucitó como un primogénito de todos los muertos. Entonces, su resurrección nos trajo la vida a nosotros, y es por eso que hoy estamos aquí para participar de esa bendición. Le voy a leer otros versículos y me gustaría decirle de una vez que se vaya preparando con los elementos, con el pan, con el vino. Ahí, mientras yo todavía le voy a dar un tiempecito acá, solo quiero leer unos versos y luego vamos a estar orando al Señor para que podamos participar de esta bendición que trae vida, que es maravilloso. Mire lo que dice aquí. Fue gloriosa la manera en la que el Señor se quiso manifestar a nosotros. Colosenses 1:18. Él es también, dice, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, aprovechando que este es el año de la reconciliación. Entonces vuelvo al punto: habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra, o las que están en los cielos. Verso 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, verso 22, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Verso 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así fue la manera en la que el Señor se manifestó a nosotros. Su propósito, su deseo, su plan fue perfecto y fue voluntario. Ese fue su plan, ese fue su propósito. Eso Él, en su gran amor, en su gran bondad, en su misericordia, en su gracia, se apareció para ser salvador de nuestras vidas, nuestro amado, el que vino a quitarnos la muerte y vino a cancelar la deuda que nosotros teníamos delante del Padre, por medio del evangelio, por medio de la revelación de su palabra pentagonal, 5 ministerios. Entonces, verdaderamente, mis amados hermanos, yo creo que hoy es un buen momento para poder venir delante del Señor y agradecer y reconocer ese sacrificio glorioso con el que el Señor se vino a presentar, no solo delante del Padre, sino también delante de nosotros, para poder proclamar sobre nosotros bendición y vida eterna. Entonces, por amor. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ser agradecidos. Hoy vamos a dar gracias al Señor por esa bendición maravillosa, por habernos escogido, dice la Biblia, y con esto quiero finalizar, dice la palabra del Señor que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Eso es lo más impresionante, lo más impactante, que nosotros pudiéramos hoy poner en la balanza, que no fuimos escogidos aquí en la tierra, porque la tierra todavía no estaba. Le voy a leer un verso, y con ya rato le estoy diciendo, pero mire, pues con y vamos a hacer una oración para participar. Mire, todo este tiempo ya le di chance para que los elementos estén ahí, que usted ya los haya preparado y los haya repartido a su familia, porque en el nombre del Señor yo declaro que usted está, y quiero creer que toda la familia está reunida, porque ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Entonces, y el deseo del Señor primero, luego
me imagino que el del apóstol, que es el anhelo que todos estemos unidos en un mismo sentir, y que si el Señor viene, nos podamos ir con Él. ¿Les leo este verso? Efesios 1:4, y dice, se lo voy a leer acá: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces aquí encontramos nosotros cómo el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él, y que podamos andar en amor. Entonces, en el nombre del Señor, puede cerrar sus ojos ahí donde está, y vamos a darle gracias. Vamos a dar gracias al Señor. Ahí donde está, no se desconecte usted. Aprovechemos este momento glorioso, precioso, en el que podemos decir gracias, Señor. Cierre sus ojos. Padre, queremos darte gracias. Oh, en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo, Señor, nos venimos presentando para agradecerte. Pero también, Señor, venimos presentando nuestras vidas delante de ti, suplicándote, Señor, que tu perdón, que tu cetro de misericordia se nos ha extendido hoy. Que aquellos pecados, Señor, que estén ocultos, hoy puedan salir a luz. Que hoy, Señor, podamos ser limpios, totalmente limpios, lavados con tu sangre preciosa, con tu palabra. Que hoy, Señor, al participar del pan podamos morir al pecado, a la iniquidad, a la transgresión, al peso, a todo aquello, Señor, que en algún momento nos ha fastidiado y nos ha querido impedir acercarnos a ti. Hoy nos acercamos con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor. Y te suplicamos, por favor, que toda planta que tú no hayas plantado en nosotros, hoy sea arrancada, arruinada, derribada y destruida. Hoy queremos presentarnos dignamente delante de ti. Y cuando hablamos dignamente nos referimos a que reconocemos que te fallamos. Hoy queremos, Señor, que tú recibas nuestro ser integral. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, hoy pueda ser limpiado, pueda ser redimido, pueda ser, Señor, completamente bendecido, Señor, y agradable delante de ti. Oh, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, hermano, habla con Él, manifiéstale todo lo que esté en tu corazón. Él ya lo sabe, pero quiere oír de ti. Su palabra dice que Él conoce todas las cosas y que en nuestras vidas todo nuestro ser está desnudo ante Él. Pero Él nos da la oportunidad de que podamos confesarnos, que podamos ministrarnos, que podamos venir delante de Él y decirle qué es lo que está fastidiándonos y qué es lo que nos impide poder avanzar. Hoy yo te vengo a decir en el nombre del Señor que el Señor hoy hace un borrón y cuenta nueva sobre tu vida. Hoy el Señor hace un borrón y cuenta nueva. Hoy hay un reinicio en tu vida. Hoy el Señor trae una administración perfecta, porque su sacrificio es perfecto, porque Él es el sumo sacerdote perfecto que ofrendó su vida por nosotros. Oh Señor, por favor, ministra a tu pueblo, a tu amada. Trae, Señor, tu bendición, trae tu redención, trae tu perdón, trae de tu gracia, trae tu misericordia, tu bondad sobre tu amada, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, permite que al comer el pan, Señor, podamos morir a todo aquello que es negativo, a todo aquello que desagrada
tu corazón. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos presentamos hoy. Bendice los elementos, bendice el pan, bendice el vino. Bendice, Señor, este momento, bendice a tu amada. Pon un sello, sella la palabra. Sella la palabra. Hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sella y sellamos en tu nombre esa palabra que hoy se ha ministrado a tu pueblo. Y venimos declarando, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces ahí donde estás, ya con el pan en tu mano que representa el cuerpo del Señor que fue molido por nosotros y que fue por su muerte que hoy podemos estar de pie y en victoria. Y ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, ya hemos bendecido el pan y ya hemos dicho, esta es la octava transmisión y santa cena que tenemos y que ha sido de gran bendición y queremos culminarla casi. Estamos al final ya de esta bendición maravillosa. Ya hemos bendecido el pan, ya te hemos explicado que representa el cuerpo del Señor que fue molido, que fue torturado por nosotros y que trae muerte, pero que lo que se va a morir en nosotros va a ser toda aquella enemistad y todo aquello que no es agradable delante del Señor. Entonces, en el nombre del Señor, hoy puedes participar del pan, puedes participar. Participa ahí donde estás. Mientras no pares de decirle al Señor gracias. Oh, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, papito. Gracias por haberte puesto al frente, Señor. Por haber dado tu vida por nosotros. Oh, maravilloso. Precioso eres, Señor, digno de gloria y de honra. Hoy estás a la diestra del Padre. Ahí estás viendo a tu amada, Señor. Intercedes por ella. Y que cada día seamos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto, Señor. Gloria a Dios, Señor, por ese sacrificio maravilloso. Y hoy, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por este privilegio precioso. Así como estás ahí con esa bendición, con esa intimidad con la que el Señor hoy nos ha bendecido, y sin perder esa bendición preciosa de redención, de perdón, de liberación, sanidad. Su palabra dice que la copa, que es el nuevo pacto, que es su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y que trae vida y que trae una nueva genética a nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, puedes y tienes la copa en tu mano con la cual venimos declarando que es un nuevo pacto y es una nueva oportunidad de vida, la cual puedes participar. Puedes participar. Ahí donde estás, en el nombre del Señor, damos gracias. Te damos gracias. No pueden sostener. Te damos gracias, papito, por este privilegio hermoso. Y el espacio. Te damos la gloria y la honra hoy, Señor. Contenerte. Porque tú, Señor, en tu muerte, Señor, en tu resurrección, eres grande. saliste victorioso. Y hoy, Señor, por tu muerte, por tu sacrificio, por tu resurrección,
y por tu venida nos has hecho a nosotros más que vencedores. Más que vencedores. Oh, gracias Jesús. Gracias, gracias. Los cielos no pueden sostenerte. Lo declaramos hoy. El espacio contenerte. Díselo ahí. Señor, Dile que Él es grande. eres grande. Oh, eres grande. Señor, Eres hermoso, eres precioso, eres digno. Y por todas las edades lo será. Sí, Señor, porque tu reino es por siempre. Tu justicia permanece para siempre. Y tu reino y tu vida es indestructible, Señor. Y nosotros hoy hemos participado de esa bendición maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. Dios ha sido bueno y nos ha dado este privilegio de poder estar ahí siempre bendiciendo su nombre. Mire, no me canso de decirle, congreguémonos así virtualmente, por favor. Yo le he querido decir algunas cosas en privado, pero me gustaría hoy solo suplicarle que mientras estemos en rojo acá, no vamos a poder congregarnos presencialmente, pero sí virtual. Entonces, por favor, aprovechemos este momento glorioso. Vamos a estar, si Dios lo permite, el lunes, martes, luego el miércoles ya da inicio el retiro. Entonces, por favor, participemos. Ninguna actividad podemos hacer esos días porque son los días que nuestro Padre Apostólico pues nos está instruyendo. Entonces, bendiciones, mis amados. El Señor esté con ustedes siempre. Bendiciones.